de 6 a 10. Yo la tengo mañana clase a qué hora. Buenas noches, estimados estudiantes. Entonces damos inicio a nuestra videoclase número 7, en la que ya nos vamos a introduciendo al tema del cálculo actuarial. Hoy vamos a abordar los conceptos fundamentales de la responsabilidad en el Sistema General de Riesgos Laborales, puntualmente en el caso de la responsabilidad del empleador por culpa patronal. Conceptos que ustedes ya han tenido la oportunidad de analizarlos, de estudiarlos con base en la información que está cargada en la plataforma, pero siendo el objetivo de hoy contribuir a que ustedes puedan cimentar esos conceptos y tenerlos de una manera mucho más clara para efectos de su diario ejercicio profesional como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, y para efectos de este curso, para que ustedes puedan también tener una base sólida al momento de realizar la actividad evaluativa de este módulo, como también la actividad o el examen final que ustedes tendrán que presentar en los próximos días como cierre del curso. De esta manera, al finalizar esta conferencia, estaremos en capacidad de poder distinguir, diferenciar la responsabilidad laboral de la responsabilidad civil. Podemos entender también los fundamentos de la responsabilidad por culpa patronal y ustedes podrán irse generando una convicción con respecto a si el cálculo actuarial tiene o no una utilidad para nosotros como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, en lo que tiene que ver con la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Les traigo el caso que ya hemos socializado anteriormente, y es el caso del señor Pedro, quien laboraba en una empresa dedicada a la industria siderúrgica, al procesamiento, a la transformación de materiales como el hierro, como el acero, con destino a la fabricación ya de distintos elementos o productos como carrocerías de vehículos, maquinaria, etc. Que este señor se desempeñaba en una banda transportadora como auxiliar de la banda transportadora. Le correspondía estar pendiente, y siendo esto una orden directa de su empleador, estar al pendiente de esa máquina transportadora para efectos que la chatarra que va descendiendo, que va pasando por esa banda, no sea lo suficientemente grande o robusta para frenar la operación. De manera que ante chatarra muy robusta, él debía seleccionar, debía estar pendiente para separar esta chatarra y evitar así que se paralizara o que se frenara la operación de la misma. Habíamos comentado también que en este caso, este señor no recibió la capacitación, ni siquiera la inducción que debe recibir todo trabajador en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, con una indicación precisa y concreta de los riesgos a los cuales se va a ver enfrentado en el ejercicio de sus funciones diarias. Igualmente, que este señor tampoco contaba con una supervisión que permitiera de esta manera verificar el ejercicio de sus funciones y ante cualquier anomalía, irregularidad, eventualidad que se pudiera presentar en el marco de sus funciones, poder tomar las medidas pertinentes para evitar, controlar, prevenir la ocurrencia de un suceso imprevisto como es un accidente de trabajo.
que esta persona no contaba con la capacitación necesaria para estos puestos, teniendo en cuenta que era una persona que tenía escasos 19 años, persona que previamente al ejercicio de estas funciones tenía una actividad habitual como era el campo. Que lamentablemente, al estar laborando alrededor de un mes y medio, sufrió un atrapamiento de su miembro superior derecho a la altura del hombro en esta banda transportadora entre el tambor de cola y la banda. Pueden ver lo acontecido. Y nos planteábamos la pregunta de quién responde y de qué responde. Y tenemos que tener en cuenta aquí un suceso importante como fue la revolución industrial. La revolución industrial también tiene efectos en el tema de la seguridad y salud en el trabajo porque implicó un cambio de lo rudimentario de la ejecución de actividades manuales a la ejecución de actividades con apoyo en la maquinaria pesada, la industrialización de los procesos y en esta medida el incremento de los riesgos y peligros a nivel de la ejecución de las labores de los operarios. De manera que en este marco surge la teoría del riesgo-beneficio, que implica que quien genera un riesgo, quien genera un peligro y se beneficia de esta actividad riesgosa, peligrosa, una vez este se concrete o se materialice, entonces deberá pagar las consecuencias de este daño en la indemnidad de los trabajadores. Y tenemos que inicialmente nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en el marco de esa teoría del riesgo-beneficio, estipuló que el empleador, como dueño de los medios de producción, era quien tenía que asumir el pago de la materialización de esos riesgos, de esos peligros, en el ejercicio de las funciones por parte de sus trabajadores, pero que con posterioridad surge una entidad denominada Instituto de Seguros Sociales que entra a reemplazar o a ocupar, a subrogar, es decir, a ocupar el lugar del empleador o del dueño de los medios de producción mediante una afiliación o una inscripción por parte de ese empleador de su grupo de empleados a este llamado Instituto de Seguros Sociales, que luego pasa a ser reemplazado por las administradoras de riesgos laborales con fundamento en la Ley 100 del 93, reglamentada también por el Decreto Ley 1295 del 94 y actualmente, a partir del 2012, por la Ley 1562 de este año, en la medida en que, si bien originalmente corresponde esta responsabilidad, este deber al empleador, él puede subrogarse en la administradora de riesgos laborales mediante una afiliación de su grupo de trabajadores, de sus trabajadores, a este sistema de riesgos laborales y de esta manera poder obtener que sea la administradora de riesgos laborales la que asuma el pago de las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de la ocurrencia de un suceso imprevisto, accidente de trabajo o de el diagnóstico de una enfermedad de carácter laboral en el ejercicio de las funciones del empleado. Hemos visto cómo la administradora de riesgos laborales, el Sistema General de Riesgos Laborales, cubren estas prestaciones asistenciales y económicas frente a la ocurrencia de estos sucesos, pero, y es de lo que estamos comenzando a tratar, ¿qué pasa con esos otros perjuicios que acaecen a la víctima de ese accidente de trabajo, a la víctima de esa enfermedad laboral? ¿Quién paga? Eso es el objeto de la responsabilidad por culpa patronal.
consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y vemos que, haciendo un recordatorio en cuanto a la responsabilidad laboral, que es la que corresponde a la ARL, se requieren unos presupuestos, que haya una afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, que se presente el origen laboral del evento, es decir, si es un accidente de trabajo, que éste haya ocurrido dentro del marco de la Ley 1562 de 2012 por causa o con ocasión de la actividad laboral del trabajador, o en el caso de las enfermedades laborales, pues que esté contemplada como tal por el gobierno como producto de ese ejercicio de funciones de parte del empleado o debido a las condiciones o al ambiente laboral a que se ve expuesto el trabajador en el ejercicio de esas funciones. Igualmente, si hay un accidente de trabajo, si hay una enfermedad laboral, hay un daño a la integridad del trabajador, pero hay que tener en cuenta aquí que la administradora de riesgos laborales, cumplidos los anteriores requisitos, no se exonera o no se libera de esa obligación de pagar las prestaciones asistenciales y económicas que manda la ley por eventos como la fuerza mayor, el caso fortuito, o incluso la culpa grave de la víctima en la ocurrencia del suceso o en el diagnóstico de la enfermedad. Fuerza mayor y caso fortuito como eventos de la naturaleza, que son por esencia son imprevisibles, irresistibles, inevitables. De manera que por eso es que la responsabilidad laboral desde la administradora de riesgos laborales se caracteriza por ser objetiva o automática. No se mira el elemento subjetivo como lo es la culpa del empleador, si el empleador tiene o no parte en la ocurrencia del accidente de trabajo o en el diagnóstico de la enfermedad laboral. De igual modo, esta responsabilidad, como también tuvimos oportunidad de verlos, es de carácter tarifada. Hay unas tablas que nos permiten identificar cuál es el valor que debe pagar la administradora de riesgos laborales en cada caso concreto, si se trata de una indemnización por pérdida parcial de la capacidad laboral y definitiva, o si se trata de una pensión de invalidez por haber tenido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Caso que no ocurre en el evento de la responsabilidad por culpa patronal, puesto que precisamente ese es el objeto de este módulo, que podamos aprender a tasar la indemnización derivada de la culpa patronal con base en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de un suceso imprevisto, imprevisible, en el que fácilmente puede estar un trabajador aquí involucrado, afectado. No obstante, la administradora de riesgos laborales no se exonera del pago de las prestaciones asistenciales y económicas. Y encontramos entonces el elemento subjetivo que nos va a permitir derivar la responsabilidad por patronal, y es la culpa. Todos en algún momento hemos estado y estamos constantemente en el perfil de peatones, y como peatones tenemos una responsabilidad que es cumplir con un deber, y ese deber consiste en que si el semáforo está en rojo no podemos, no debemos. Ese es el deber de cuidado que tenemos que tener, en el sentido de que no debemos o no podemos pasar la calle. Si lo hacemos, estaríamos omitiendo ese deber de cuidado que tenemos que tener, y el cual, de ser acatado, nos va a permitir evitar cualquier perjuicio o
cualquier acaecimiento del daño en nuestra integridad. Si omitimos ese deber, ¿qué pasa? Ocurre el hecho dañoso, consecuencias en la integridad. Daño. Tenemos, entonces volvemos al ejemplo inicial y entonces podemos ver aquí con claridad cuáles son las consecuencias o el efecto que ha tenido el suceso imprevisto, ese accidente de trabajo acaecido al señor Pedro en la máquina transportadora. Entonces aquí lo vemos inmediatamente. ¿Qué pasó? Ocurrió y repasamos. El señor Pedro estaba afiliado al sistema de riesgos laborales por parte de su empleador. Primer requisito. Segundo requisito, él se encontraba en ejercicio de sus funciones habituales en la banda transportadora, de manera que hay un origen laboral del evento. En tercer lugar, ocurrió un daño, una afectación en su salud, en su integridad. En este caso, le fue amputado su brazo derecho. El cuarto elemento, que en este caso es la culpa patronal. ¿Hubo o no culpa del empleador en la ocurrencia del hecho? Pero ese cuarto elemento es el que nos va a permitir identificar si se da o no la responsabilidad del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Los tres primeros anteriormente mencionados nos permiten concluir que la administradora de riesgos laborales debe entrar a pagar las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de este evento desafortunado. Y en efecto, así fue. La ARL tuvo que cancelar todas las prestaciones asistenciales y como prestación económica finalmente el señor Pedro tuvo que reconocérsele la pensión de invalidez por una pérdida de capacidad laboral del 52.3%. Entonces, adicional a esto, ya el señor Pedro viene recibiendo en efecto una pensión de invalidez. Sin embargo, tenemos aquí una afectación familiar. No solamente sufre él, su entorno familiar, las personas que están cerca de él también sufren. ¿Y eso quién lo paga? El señor Pedro, en su rol personal, en sus actividades cotidianas, ya no es lo mismo. Dio un giro radical a su vida. Actividades que normalmente él solía realizar, que ya no puede hacer o no las disfruta de igual manera. Su vida familiar se vio afectada y un efecto de esto fue que el señor Pedro terminó en divorcio. De esta manera recapitulamos y tenemos que la responsabilidad por culpa patronal es una derivación de la responsabilidad subjetiva, dado que aquí se analiza el cuarto requisito y es si hay o no culpa del empleador. Y ahorita vamos a analizar en qué consiste esa culpa. Se presenta en el caso de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, de ahí el origen laboral del evento. Implica una indemnización para el afectado, no solamente para la víctima del accidente de trabajo o para el trabajador que sufre la enfermedad laboral, sino también para sus beneficiarios. ¿Por qué? Porque su familia, su núcleo cercano también sufre con él y padece el efecto y las consecuencias del cambio en la vida de la víctima del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. No está tarifada, pues si estuviera tarifada no estaríamos aquí reunidos para analizar este módulo. De manera que no hay tabla, hay una fórmula y hay unos valores que hay que hallar para alimentar esa fórmula, que es la que finalmente nos va a permitir calcular en cada caso concreto el monto de la indemnización. Para Pedro será un valor
pero para Carlos será otro, para Tatiana será otro y así sucesivamente. Identificación de los posibles valores generados porque cada caso es diferente. La culpa comprobada del empleador, el cuarto elemento. ¿Y qué es la culpa finalmente? Y veíamos el caso de nosotros como peatones que vamos a cruzar la calle. Tenemos un deber de cuidado. Si omitimos ese deber, entonces seríamos negligentes, imprudentes, ¿sí? Otra modalidad de la culpa es la impericia, la inobservancia de las normas y medidas de protección y seguridad en el desarrollo del trabajo, que es la que más nos concierne en el caso de nosotros. Y en el caso propuesto de Pedro, como les mencionaba, se verificó un incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, la falta de capacitaciones, la falta de una inducción, la falta de una matriz de riesgos y peligros, la falta de elementos de protección, la ausencia de supervisión, de capacitaciones. Todo eso es responsabilidad ¿de quién? Del empleador como dueño de los medios de producción, dentro del marco de la teoría del riesgo-beneficio que hablábamos al principio. Y aquí tienen los fundamentos normativos que sé que ustedes han estado revisando, del que estamos hablando, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la fuente directa de esta responsabilidad. Tenemos también el Código Civil colombiano, el 2341, y el artículo 90 de la Constitución Política, accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que es la fuente normativa de responsabilidad del Estado. Si voy yo como transeúnte caminando por la calle y de repente hay una alcantarilla sin tapa, caigo, me lesiono, ¿quién responde? El Estado. ¿Con base en qué? En el artículo 90 de la Constitución Nacional. Bueno, dicho esto, entonces, en el caso de el daño, ¿qué es el daño? El daño es el hecho que se evidencia. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el daño aquí? Es la pérdida de su miembro superior derecho a la altura del hombro, pero ¿y el sufrimiento? ¿Y la congoja interna? ¿El sentimiento de tristeza? Eso también es un daño. ¿Y el perjuicio? ¿Cómo lo vemos? A veces es utilizado los términos perjuicio y daño como sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia y esto consiste en que mientras el daño es el hecho que se evidencia, el perjuicio ya implica la representación patrimonial o la pérdida patrimonial, el impacto en el patrimonio a partir de ese daño generado por el suceso imprevisto. Entonces encontramos que el daño es la lesión, la herida, la enfermedad, que genera un detrimento en el cuerpo, en el espíritu, porque también somos seres físicos y espirituales. No somos de piedra. Tenemos unos sentimientos, tenemos unos pensamientos y tenemos unas proyecciones y una expectativa con nuestra vida. Y implica obviamente ese daño un detrimento en el patrimonio. Ya el perjuicio se limita exclusivamente a ese menoscabo patrimonial, a esa pérdida económica que se deriva del daño, de la lesión, de la herida, de la enfermedad. Y ese daño, ese perjuicio se genera como resultado de la culpa, de una acción, de una omisión, de un dolo. El dolo es la intención de dañar, de causar daño, por una fuerza mayor, por un caso fortuito.
En el caso que veíamos de la administradora de riesgos laborales, que no se exonera por fuerza mayor, no se libera de la responsabilidad de pagar las prestaciones asistenciales y económicas, aún por fuerza mayor o caso fortuito. Aun cuando ese empleado que ha salido en cumplimiento de una orden de su empleador a hacer una diligencia y de repente un árbol en la calle se cae y lo lesiona, ARL paga porque no se libera de fuerza mayor ni caso fortuito. Y bueno, ¿y qué es la indemnización? Esa es la que vamos a calcular nosotros aquí en este curso. La indemnización lo que busca es un resarcimiento, una reparación, una satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó. Cubrir el perjuicio proveniente del daño. Pues hay daños que realmente uno puede decir que son irreparables. En el caso de Pedro, ¿qué dinero devuelve a él su brazo perdido? Ninguno. ¿Qué dinero le devuelve a él su matrimonio perdido? Ninguno. Sin embargo, es la forma que tiene el legislador, que tiene el Estado, para de alguna manera devolver, resarcir, así sea mínimamente, el perjuicio, la concreción de ese daño. Y sancionar también al que por culpa lo provocó. Entonces, tenemos como definición de culpa, que es la omisión de la conducta debida. Como peatones, ¿cuál es nuestra conducta debida? Abstenernos de cruzar la calle si el semáforo está en rojo. Si omitimos esa conducta, es decir, pasamos la calle aunque el semáforo esté en rojo, estamos omitiendo la conducta debida, estamos incurriendo en culpa. Estamos siendo imprudentes, negligentes, principalmente. Otra modalidad es la impericia, como decíamos, el incumplimiento de normas. Otra puede ser que, aun cuando se puede prever el resultado no deseado, no se toman las medidas o acciones para evitar el resultado. Por ejemplo, en la última revisión se percataron que hay una repisa suelta. Y ahí está la no conformidad. Pasa el tiempo y no se hizo nada. Un día medio tembló, se cayó la repisa y lesionó a alguien. Entonces, pudiendo prever el resultado no deseado, no se toman medidas para evitar el resultado dañino. Entonces, ahí hay culpa. Imprudencia. ¿Cuántas veces no hemos visto escenas como estas? Nosotros mismos a veces incurrimos en este tipo de conductas. Nada más aquí cerca de la Universidad Manuela Beltrán. Y vean aquí donde está el paso peatonal. Falta de cautela, moderación, prudencia. Culpa. Y la negligencia. ¿Qué pasaría aquí? Uy, negligencia. Hay unos protocolos que deben revisarse, verificarse antes de cerrar al paciente. Para eso hay un instrumentador quirúrgico, ¿no? Si no se hace así, por negligencia, se cometen errores. Falta de cuidado, no uso de protocolos, negligencia, entonces culpa. Impericia. Señores, ya estoy listo, a punto de terminar la autopsia, dice este médico inexperto. El auxiliar le dice, ¿autopsia? Pero doctor, el paciente venía por una operación de apendicitis. Oh, ¿qué pasó aquí? Impericia, culpa. Falta de habilidad, falta de experiencia, falta de práctica. Entonces, colocarse a hacer un negocio del que no se tiene idea, no se conoce nada, y peor, no investiga, no averigua antes de. Culpa. Violación de normas, reglamentos, muy conocido, complejo SPACE. Culpa. Vean. No siguieron las normas.
pertinentes. Ahí está. Se puede prever el resultado, pero no se hace nada. Entonces, culpa. Entonces, hemos analizado el elemento subjetivo, culpa. Y aquí tenemos el paralelo, la responsabilidad laboral, que le compete al administrador de riesgos laborales, y la responsabilidad civil. ¿Quién paga? ¿Qué paga? ¿Por qué paga? La responsabilidad laboral, si hay una afiliación a la ARL. En la responsabilidad civil, ¿quién paga? El empleador. ¿Se necesita que el empleado esté afiliado? No, no aplica. Esté o no esté afiliado, paga. En la responsabilidad laboral hay un daño o perjuicio, igualmente en la civil. Estas son responsabilidades que son concurrentes. En el caso de Pedro, como les decía, él está recibiendo su pensión de invalidez, pero simultáneamente ha resuelto demandar a su ex empleador con base en el artículo 216 para que pague también perjuicios que no paga la ARL. La ARL paga mensualmente su pensión de invalidez por un salario mínimo, pero ¿y quién le paga a él su congoja emocional, su matrimonio destruido, su vida que ya no es la misma en sus relaciones con los demás, actividades que él antes hacía y ya no puede? Se siente frustrado, se siente deprimido, triste, acongojado. Su vida ya no es la misma ni volverá a ser la misma jamás. ¿Quién paga? El empleador. ¿Por qué? Hay un daño, un perjuicio, hay un origen laboral del evento. Él estaba en ejecución de sus funciones habituales. Pero señores, es posible configurar aquí una culpa del empleador. ¿Por qué? Incumplimiento en las normas en seguridad y salud en el trabajo. No lo capacitó, no le hizo la inducción, no le hizo reinducción, no le entregó elementos de protección, no tenía supervisión. Esta era una persona que era un campesino. 19 años era lo que tenía. E inició su vida laboral en esa industria. Y vean lo que le pasó. ¿Se hubiese podido evitar? Claro que sí. ¿Cómo? Pues si el empleador hubiese sido diligente, hubiese tenido un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, hubiese aplicado los distintos protocolos y la normatividad en este tema, y hubiese dado la capacitación necesaria, la inducción necesaria, la supervisión imprescindible, muy seguramente no estaríamos hablando de Pedro en este caso, en este curso. Entonces se evidencia un nexo causal, es decir, una relación de causa-efecto. ¿Cuál fue la causa? El incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador. ¿Cuál fue el efecto? La ocurrencia del accidente de trabajo, el daño al empleado. En la responsabilidad laboral, la administradora de riesgos laborales responde. ¿Se cumplen estos requisitos? Entonces responde. Ahí no interesa si el empleador tuvo culpa o no, si hay nexo causal o no, no, simplemente estaba afiliado, ocurrió el suceso en el marco del cumplimiento de sus funciones por causa, por ocasión o como producto de una enfermedad laboral, hay un daño y en consecuencia la ARL paga. ¿Por qué? Porque la actividad que realiza el empleado es una actividad que implica un peligro, un riesgo. Hay un empleador que se beneficia y como tal debe pagar, debe afiliar y debe pagar mensualmente una afiliación, una cotización al sistema de riesgos laborales. Para en el evento de que ese peligro, ese riesgo se materialice y genere un daño al empleado, este sistema de riesgos laborales indemnice, cubra prestaciones económicas y asistenciales a favor de ese empleado, de esa víctima, de ese accidente o de esa enfermedad laboral. Aquí hay un elemento subjetivo, hay una conducta o hay una omisión de una conducta. Omitió el deber de cuidado, omitió tener un sistema de gestión, omitió el cumplimiento de la normatividad. Por lo tanto, el empleador paga,
Pero, como ustedes han podido analizar, esto no es automático. Esto requiere una reclamación por parte del empleado, una reclamación soportada ante la vía judicial, probatoriamente, probar, demostrar que no fue capacitado, que no se le hizo inducción, que no se le dio elementos de protección, y el empleador que tendrá que probar lo contrario, que fue diligente. Aquí están, mire señor juez, aquí está la prueba que yo sí le hice inducción, vea aquí está la firma de la planilla del empleado, miren qué consistían estas inducciones, vea cada cuánto las hacía, vea yo le evaluaba y mire el conocimiento que él tenía, que él refiere en estos exámenes, estas evaluaciones. Si no las tiene, bueno, culpa, paga. ¿Y qué paga? Dijimos que los perjuicios. ¿Qué clase de perjuicios? Ya dijimos que el perjuicio implica una afectación patrimonial. Entonces vamos a encontrar perjuicios materiales o patrimoniales y perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales. Entonces, inmateriales, no materiales, no se pueden palpar, no se pueden ver, ¿sí? Como el aire, no se ve pero se siente, ¿sí? Los materiales sí se pueden reflejar. Sí se pueden reflejar. Sin embargo, tanto los materiales como los inmateriales tienen una representación económica. Así lo ha estipulado la legislación, así lo ha estipulado las altas cortes para efectos que la víctima pueda ser resarcida. Perjuicios materiales, pérdida económica. Lesionan el patrimonio económico, afectan la situación económica y la hay de dos clases, daño emergente y lucro cesante. ¿Dónde está eso? 1613 Código Civil. A este señor sufrió un accidente de trabajo. A causa de él, ¿qué le tocó? Quedó casi parapléjico. ¿Sí? Le tocó hacer una inversión, sacar un dinero extra de su patrimonio y hacer unas adecuaciones pertinentes a su camioneta. Tuvo que comprar medicinas, aunque la ARL le suministró, pero él acudió a segundas y terceras opiniones, y estas segundas y terceras opiniones le recomendaron unas medicinas especializadas, importadas, que no se consiguen aquí en Colombia y que son muy buenas, y él decidió comprarlas. Dinero que sale de su patrimonio. Un servicio de enfermería, dinero que sale de su patrimonio. Los especialistas, incluso en el exterior, dinero que salió de su patrimonio. Y finalmente quedó. Entonces, a eso es lo que llamamos el daño emergente. Pérdida o disminución económica de la víctima, gastos generados por el daño, egresos, gastos, egresos. Eso es daño emergente. Dinero que sale del patrimonio como causa de el daño padecido. Bueno, y esta es la representación de una expectativa. Entonces, esto ya es dinero que se pensaba, expectativas que se pensaban cumplir, materializarse y que finalmente no se dan por causa de ese daño. Proyecciones, expectativas no cumplidas, no concretadas. Dinero que pensaba en recibir y ¿dónde está el dinero? No entró. Pedro era asalariado, aunque devengaba un sueldo mínimo y él ganaba sus primas, vacaciones, cesantías. Dinero que ya no entra a su patrimonio. A partir de la ocurrencia del accidente de trabajo, dejó de ser asalariado y por ende dejó de recibir un salario, unas prestaciones sociales, unas cesantías. Dinero que no entró.
dinero que no entró. Entonces, el lucro cesante, a eso es lo que nos referimos con el lucro cesante, es la imposibilidad de un incremento del patrimonio como consecuencia del daño. Deja de recibir el ingreso económico por causa del acaecimiento del daño. Entonces, dinero que no entró, recursos que no ingresaron, lucro cesante, perjuicio material. Entonces, ¿qué pagará el empleador? En el caso de Pedro y en todos aquellos que se logre demostrar, comprobar mediante un proceso judicial ante un juez laboral la culpa del empleador. ¿Qué pagará? Perjuicios materiales e inmateriales. Materiales o patrimoniales en la modalidad de daño emergente, es decir, gastos en los que haya incurrido por causa, por ocasión de ese accidente de trabajo, de ese daño acaecido. Y el dinero también que dejó de entrar en la modalidad de lucro cesante. Pero también unos perjuicios inmateriales, como vamos a ver en la próxima videoclase, en la que también vamos a analizar ya los elementos básicos de la aplicación de fórmulas y específicamente ya la liquidación de los perjuicios para efectos que ustedes tengan claridad sobre la actividad que ya habrán empezado a ejecutar para efectos de este módulo. Entonces, si tienen preguntas, inquietudes, por favor las pueden hacer. Tenemos 10 minutos, entre 5 y 10 minutos para las preguntas que tengan. No entiendo por qué él quiere contestar todas al tiempo. El primer día mandó decir que no, el sistema no le permitía contestar las 4 actividades al tiempo. Es absurdo. ¿Sí? Y en el correo que yo les mandé a todos dije que se iba a habilitar progresivamente las tareas de acuerdo con el cronograma. Bueno, Indira, como ustedes saben, las videoclases las tenemos semanalmente. Entonces, ya eso está preestablecido desde el inicio del curso. Para la próxima semana tocaría mirar el cronograma, pero si no estoy mal, creo que es el martes. Precisamente teniendo en cuenta que ustedes tienen un plazo para presentar la actividad, que creo también que es el 7, pero lo pueden verificar en el cronograma, que como ustedes saben está ahí establecido desde el inicio del curso, el cual pues les reitero tener en cuenta estas fechas, ya que no hay aplazamientos, salvo circunstancias debidamente justificadas y soportadas, circunstancias de fuerza mayor, y con el respectivo trámite ante la dirección del programa. Como les he comentado, el objetivo de esto es que poder evitar reprocesos, retrasos del curso, dado que toda actividad tiene que ser cargada a la plataforma, de manera que si no se aprovecha la oportunidad, no se puede aprovechar o no es posible aprovechar la oportunidad estipulada, preestablecida para subir las actividades, entonces esto implica apertura de nuevas fechas, lo cual retrasa todo el proceso educativo de todo el grupo. Y la del 10-17 me escribe, qué pena la insistencia, pero me gustaría saber mi situación. Sí, no, Sandra, no hay un formato estándar, lo pueden hacer en Word si lo desean. También, como les quede más práctico.
El Excel facilita pues para ustedes el tema del cálculo, ¿no? Pero si lo quieren hacer en Word también no hay problema. De todas maneras, para estos ejercicios estamos explicándolo la aplicación de la fórmula de manera manual, porque el objetivo es que ustedes se apropien de los conceptos y sepan de dónde sale cada concepto y puedan alimentar la fórmula. Ya en un futuro, si ustedes se van a dedicar al cálculo actuarial o van a tener que de pronto estar constantemente haciendo este tipo de liquidaciones por la entidad donde trabajen, por el servicio que presten, pues ya pueden diseñar su propio esquema de trabajo automático a través de una plantilla de Excel o como lo consideren pertinente. Pero acá el objetivo del curso es darles a ustedes las herramientas para hacer el cálculo inicialmente de una manera manual, porque esa es la forma de poderles explicar cada elemento y cada concepto que alimenta la respectiva fórmula. Sí, señora Sandra, las fórmulas las vamos a ver en la próxima clase. Sí, la indemnización de perjuicios aplica cuando hay muerte o cuando no la hay, siempre que hay un daño y se dan los requisitos y se da la culpa patronal y se logra soportar y documentar en un proceso judicial, se va a dar la indemnización. Los beneficiarios tienen que acreditar el vínculo de consanguinidad y la dependencia económica y además eso se soporta con documentos, ¿no? El vínculo de consanguinidad, registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio. Adicionalmente la dependencia económica. Tienen que aportar al proceso testimonios, personas que puedan dar fe de esa dependencia económica, de esa vida, pues en el caso de que sea una compañera permanente, que no haya un matrimonio, o habiéndolo también, es importante la prueba testimonial, que son personas que conocen a la víctima y a su familia y pueden ir a relatar ante un juez cómo sucedieron los hechos. Sí, señora, el martes abordaremos ya la temática de las fórmulas. Entonces, y con eso daremos por finalizado las videoclases del curso. De igual modo, como les he manifestado ya en varias ocasiones, ustedes saben que estoy disponible a través del correo, siempre se los estoy atendiendo sus correos. Igualmente, si requieren de una asesoría adicional, también podemos programarlo. Lo más importante es que ustedes puedan esclarecer sus inquietudes y puedan llenar las expectativas del curso, que es finalmente adquirir el conocimiento y el cumplimiento de los objetivos del mismo. A ver, bueno, Natalia nos hace una pregunta. Una chica que quedó embarazada estando trabajando y perdió el bebé. Ella demandó a la empresa porque se encontraba en mora en los pagos de seguridad social. Bueno, la obligación de los pagos de la seguridad social, pues sí, corresponde al empleador. En todo caso, si fue por falta de atención, que murió el bebé, pues las entidades de seguridad social no pueden abstenerse de pagar, de hacer los pagos a la seguridad. Perdón, hay una interrupción acá. Momentico.
realmente no había traído el carnet, entonces fui a que me dejara donde validar la autorización del ingreso con la cédula. Y en el transcurso del edificio administrativo a este edificio, Bueno, ok. después Listo, Natalia. Bueno, entonces como les iba diciendo, las entidades de seguridad social no pueden abstenerse de brindar la prestación del servicio, aun cuando el empleador, que es el obligado a hacer los aportes, se encuentre en mora. ¿Por qué? Porque la ley 1562 del 12 estipuló claramente la obligación que tienen las entidades del sistema de hacer en estos casos el cobro coactivo a los obligados a realizar esas cotizaciones. ¿Ya? De manera que, y se establece de manera expresa que ellas no pueden suspender la prestación del servicio. Incluso, aún en el caso que la empresa resulte liquidada o resulte en cierre definitivo, la entidad de seguridad social no puede abstenerse del pago de las prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, hasta allá llega la responsabilidad de las administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues la administradora de riesgos laborales y las EPS tienen esa responsabilidad. Ahora, aparte de lo que es la prestación asistencial médica y económica, pues las incapacidades que correspondan, pues lógicamente esta persona por la pérdida de un niño pues tiene otra clase de perjuicios, sufre otra clase de perjuicios como los que hemos visto acá, perjuicio moral, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, ¿sí? Si de pronto por ese hecho pues también tuvo que suspender su vida laboral, se podrían generar también unos perjuicios de índole material. Entonces eventualmente el empleador también podría tener una responsabilidad por ese lado, en ese episodio. Listo, bueno, entonces si no tienen más preguntas podemos dar por concluida la videoclase de hoy. Con todo gusto, Natalia. Entonces que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima videoclase. You are now muted.